estamos, y bueno, a ver, esto no es en PowerPoint, esto es en PDF. Bueno, vamos a tratar de evaluarlo en PDF. Las estructuras y funciones de la piel, justamente. Vamos a ver. Igualmente ninguno de ustedes tiene la cámara encendida, así que me vea yo, que se vea cualquiera. Estructura y funciones de la piel. Las lesiones elementales, bueno, la piel como órgano justamente más grande del cuerpo es de vital importancia. Nosotros vamos a ver cuando está alterado dicho órgano, cómo se alteran las funciones de nuestro paciente, ¿sí? Las funciones en general. Entonces, conceptualmente, la piel ocupa una posición de frontera que limita el cuerpo del medio externo y principalmente tiene múltiples funciones, las que podemos destacar, a saber, es la función de barrera. Un ejemplo así rápido justamente de función de barrera alterada que podemos encontrar nosotros justamente en entidades dermatológicas, podemos considerar que la dermatitis atópica, que saben ustedes que es una entidad muy prevalente en la población general, quizás más en la pediátrica, pero otra entidad que tiene trastorno de barrera es un paciente con psoriasis. Estamos bien, a modo de ejemplo. Vamos a hablar de la regulación de la temperatura. Hay situaciones en las que la regulación de la temperatura está alterada, principalmente, por ejemplo, un paciente eritrodérmico, un órgano de percepción. La piel nos permite relacionarnos con el entorno. Y esa percepción tan alterada en un paciente diabético con una neuropatía periférica es un grave problema porque es el inicio de un montón de otras consecuencias. Nosotros en Dermatos enfatizamos mucho en una entidad infecciosa que tiene una cierta sinonimia con esa neuropatía, que es la lepra. Pero siempre por lo menos de mi parte, hago énfasis en que van a tener mucho más paciente diabético que pacientes con lepra. Bien, pero son las dos entidades que van a justamente expresar esa alteración. Como órgano de expresión, ¿sí? Como órgano inmune, ahí también podemos mencionar todo lo que es dermatitis atópica y psoriasis, porque comparten lo mismo. También podemos mencionar, por ejemplo, el órgano inmune de las vasculitis y la síntesis de vitamina D3, que participa en una activación de dicha vitamina. Bueno, la doctora acá entonces también representa la alteración de la función de barrera con imágenes. La doctora pone que la piel es eficaz, pero selectivamente imperfecta. Mantiene un equilibrio de líquidos y electrolitos e impide la penetración de agentes tóxicos, radiaciones ultravioletas, microorganismos que pueden ser peligrosos. En cuanto a justamente esa alteración que se puede producir a la piel por ejemplo, una radiación ultravioleta, sabemos que nos va a proteger, pero ciertamente el acúmulo de dichas radiaciones va a generar una serie de cambios en la celularidad, en la mitosis de las células. Entonces, es una de las grandes entidades en dermato y en la clínica en general, la presencia de tumores de piel inducidos por la radiación. De todas maneras, la función de barrera, la doctora acá lo pone con una entidad que es mucho más grave, más extensa y más de rápida instalación, como es un síndrome de Stevens-Johnson, que sería la sinonimia de una necrolisis epidérmica tóxica. Entonces, tenemos una necrólisis, o sea, una necrosis epidérmica, que va a generar justamente áreas extensas de piel que se desprende, una epidermis que tiende a desprenderse, dejando un lecho sanguíneo, ¿sí? Un lecho granulante, que es lo que estoy viendo. Si se desprende la epidermis, veo la dermis. Una entidad grave que tiene múltiples causas, pero las más importantes siempre remedan a un fenómeno de hipersensibilidad inducido por medicamentos. El pérfido vulgar es otra entidad donde vemos trastorno de barrera. Nuevamente la piel tiene una tendencia justamente a desprender su epidermis a través de una respuesta inmune mediada y dejar en sí lesiones consecuentes que son las erosiones. Entonces yo ya no veo una lesión de tipo justamente
ampollar, aunque en realidad estamos en la enfermedad de ampollar, veo la consecuencia que son erosiones, nuevamente áreas de piel granulante. Algo similar pasa con el pemphigoide ampollar, que en este sí, porque la ampolla se produce en otra capa, en otra profundidad de la piel, vemos la ampolla intacta. Pero eso no nos vamos a confundir mucho ahora con la altura de la ampolla, porque es un tema más de otra semana, quizás. Trastornos de barrera podemos ver justamente con esa celularidad que está alterada y también inmunomediada por una destrucción locorregional de melanocitos. El melanocito es la célula que nos da el color a la piel y tiene por función, además de darnos color, y características raciales, si se quiere, protege la piel al sol, ¿no? O sea, protege a los queratinocitos de la radiación ultravioleta. Entonces, una piel con vitiligo es una piel mucho más expuesta al fotodaño. Por ejemplo, es muy común en pacientes en consultorio que tengan un vitiligo. Vieron que el vitiligo es algo bastante establecido. Es un tanto impredecible en la evolución, es una enfermedad inmunomediada. Pero una vez que está el vitiligo, uno no le puede decir al paciente, usted con la crema en 2 meses tiene una resolución ad interim. En ninguna entidad podemos decir eso porque nosotros no garantizamos una respuesta. Entonces, podemos tener un paciente que tenga un vitiligo establecido, de 10, 15 años, y sobre el área de vitiligo lo que van a aparecer es mucho más común lesiones por fotodaño, porque el paciente tiene una piel mucho más expuesta y más sensible a esa irradiación. Observen la imagen que hay una entidad que se llama poliosis, que es cuando hasta los pelos, ¿vieron? Se quedan sin pigmento. En este caso, las pestañas. Es segmentario este vitiligo. Dermatomérico. La regulación de la temperatura. La piel es el elemento principal para la regulación de la temperatura corporal. Conserva el calor mediante vasoconstricción y su propia estructura anatómica aislante, en especial la grasa hipodérmica, y enfría por vasodilatación y evaporación del sudor. La eritrodermia en sus múltiples causas, pero casi como que las vemos a todas iguales. El paciente cuando se empieza a inflamar toda su piel, lo vamos a ver rojo prácticamente a todos iguales, con mucha descamación, con trastornos de la temperatura y otros tantos trastornos. Pero tiene una vasodilatación, pueden hacer insuficiencia cardíaca, pueden tener trastornos hidroelectrolíticos e hipoalbuminemia, entre otras. La hipoalbuminemia es porque las albúminas las pierde por la descamación. En este caso, una de las causas de eritrodermia sería la psoriasis. Otras causas son medicamentos. Otra causa de eritrodermia es, por ejemplo, el linfoma cutáneo T, dermatitis de contacto, dermatitis atópica. Dentro de las funciones inmunológicas de la piel actúa como un órgano inmune, en especial en tareas de vigilancia. Ahí ponemos, la doctora ha colocado muy bien la dermatitis atópica, nuevamente entidad más a predominio de los pediatras. En los pequeños, en los bebés, justamente vamos a tener una afección muy común en las mejillas. Pero a medida que vamos creciendo, la ubicación regional que sirve para un diagnóstico, que es eminentemente clínico, nos va a orientar a una entidad. Dentro de las lesiones elementales priman las vesículas. Igual tienen otras lesiones elementales porque es una entidad crónica. La entidad, la función de la percepción, justamente la piel es un órgano de percepción múltiple por medio de información captada por medio de terminaciones nerviosas distribuidas en superficie. Acá tenemos la lepra es una entidad donde la enfermedad es macular. En este caso tenemos múltiples lesiones que tienen un borde bastante definido, les diría, eritematoso, y un centro más hipopigmentado. Si uno encontraría un paciente con estas características en consultorio, sería de muy buena práctica realizar un examen de la sensibilidad de una de ellas. Entonces yo tomo, por ejemplo, una mácula y realizo un examen de la sensibilidad. ¿Qué tipo de sensibilidad puedo evaluar? ¿Qué les parece?
ustedes vienen de neuro, así que me tienen que contestar alguno de que esté conectado y esté escuchando, si sería tan amable. No termino de entender bien la pregunta, profe, pues sería que la sensibilidad como gruesa al tacto, a los Bueno, costados, si la llega a ser táctil dolor. está bien, estamos hablando de una entidad que genera una neuropatía periférica justamente sensitiva. ¿De qué forma yo puedo evaluar una neuropatía periférica sensitiva? Ahí está. ¿El dolor Vamos a puede generar. ser? ¿Cómo? ¿El dolor El puede ser? dolor, la sensibilidad bien dolorosa. ¿Cuál más? La táctil, que es ¿Temperatura? lo que dijo la compañera. ¿Temperatura? ¿Cómo? El calor. La térmica. Si evalúo calor, voy a evaluar el otro extremo, que es el frío. Termoalgésica, táctil. ¿Y cuál más me falta? Vibratoria. Eso habla más de propiocepción. Epicrítica, profe. Sí, la discriminativa sería, en el concepto así es la discriminativa. Entonces, una vez le decimos al paciente, cierre los ojos y bueno, usted siente que toco, que pincho, entonces vamos a agarrar una torunda de algodón o una aguja estéril y vamos haciendo las distintas formas de discriminar si me siento o no. Y después con las temperaturas, tomo un frasquito digamos, de una muestra con formol o un poquito de agua, un frasquito con agua fría, otro caliente, bueno, las distintas formas de evaluar sensibilidad, que es bastante simple, rápido. Entonces, estas manchas o estas máculas podríamos tranquilamente evaluar esa sensibilidad. Es parte del diagnóstico de la lepra. Ahí está. En este caso, entiendo que lo que la doctora buscaría sería la alteración de la sensibilidad a nivel acral más distal en los pies, ¿sí? La lepra es una enfermedad discapacitante que así como compromete y genera neuritis periféricas, neuritis sensitivas en piel, genera neuritis de los troncos nerviosos, por lo tanto con alteración en la inervación de los músculos. Entonces va a generar toda una alteración en la funcionalidad de la musculatura estriada. Nuevamente, la parte acral sería justamente más representativa. Por eso hacemos la sinonimia con el pie diabético. Bueno, después tenemos la síntesis de vitamina D3, que básicamente se va a activar, o parte de la activación de la vitamina D3 va a necesitar algo de exposición solar. Hoy en día la vitamina D3 tiene mucho que ver también con son enfermedades metabólicas o enfermedades más inflamatorias crónicas. Todo lo que es expresión también, por toda la cuestión sensitiva, la cuestión de la distribución del flujo vascular, va también a expresarse en piel, como por ejemplo el rubor, la palidez del temor y demás. Bueno, esta cuestión de todo lo que es el repaso anatómico, histo y funcional de la piel, lo pueden ver tranquilos ustedes. Yo me voy a remitir a explicar brevemente la histología. En dermato sepan que el anatomopatólogo es un médico muy, digamos, emparentado con el dermatólogo. Nosotros en dermato tenemos el patólogo como alguien que nos va a acompañar en el transcurso del trabajo porque hacemos diagnósticos y biopsias como herramienta diagnóstica en muchas entidades. Primer lugar, lo tumoral. Lo que pasa es que en dermatología clínica lo tumoral es muy frecuente. Entonces, se utiliza, digamos, se trabaja mucho con el patólogo. Y después tiene una representación muy importante cuando uno estudia la especialidad y demás, porque, por ejemplo, en entidades inflamatorias, infecciosas, también es muy importante su reconocimiento. Entonces nosotros tenemos la piel, que son 3 capas superpuestas, donde tenemos la epidermis, la dermis, que es la más gruesa, y aquí abajo no se ve, pero estaría la hipodermis, que es el tejido adiposo subcutáneo. Veremos en distintas entidades cómo se puede, digamos, comprometer distintos tipos de capas. Bueno, la epidermis es un tejido de células todas ordenaditas, como si fuera una especie de, justamente,
de pared o de ladrillos cementadas. A medida que van ascendiendo desde la basal, la célula epidérmica, el queratinocito, se va a diferenciar. Y esto van a ser todos queratinocitos muertos, planos y anucleados, que van a ser la capa córnea. En cambio, todo lo que es denso y fibrilar y grueso está organizado en la dermis. Y por último, el tejido hipodérmico, que es básicamente el ovulillo con septos justamente fibrovasculares. Acá se ve la distribución de la epidermis, de la hipodermis. Hay anexos, hay uniones celulares, hay incisiones especiales, la distribución de los vasos. De los anexos cutáneos hay un montón de entidades que, por ejemplo, están comprometidas con los anexos cutáneos. El aparato pilosebáceo, por ejemplo, en el acné es lo que más justamente está comprometido. El acné en un consultorio de dermatología es una entidad muy frecuente en la consulta. Las glándulas sudoríparas, las uñas y las lesiones elementales. Las lesiones elementales serían como la forma de expresar o de ordenar el estudio de la materia. Siempre decimos que si ustedes organizan el estudio de la materia a través de la clasificación de lesiones elementales, entiendo que le va a ser mucho más ordenado el estudio de la materia. Porque es como que ordenás y posicionás la enfermedad con la lesión elemental. Las lesiones elementales son hallazgos fundamentales que orientan hacia el diagnóstico clínico de una dermatosis. Nos permite hablar justamente con criterio de una entidad que estamos viendo, como colegas, como dermatólogos, como docentes y alumnos. Hay lesiones que son primarias, que son en piel sana, y otras que ya son secundarias, o sea que cambian por las primarias. La clasificación, ahí están los nombres. Siempre en dermato nos sirve mucho lo que es la foto, así que en ese sentido es una materia que ayuda mucho, y en todo caso uno acá hay una orientación, pero ustedes pueden ampliar el estudio un poco o buscar otras imágenes también, si es de utilidad. La mácula en sí es una lesión elemental donde hay un cambio de coloración de la piel. Entonces, básicamente, según la coloración, habrá máculas pardas, máculas más eritematosas. En este caso hay una entidad que la piel cuando se forma, nos gestamos en el útero de mamá, hay unas capas que embriológicamente derivan justamente del ectodermo, y justamente en esa formación, tanto el tejido de la epidermis como del tejido nervioso derivan del ectodermo. Entonces hay neurodermatosis, justamente que tienen emparentadas manifestaciones que son en piel y en sistema nervioso. Las manchas café con leche serían unos signos de una lesión elemental que está asociada a una enfermedad que es la neurofibromatosis de von Recklinghausen, que se asocia a otro tipo de tumores también y alteraciones del sistema nervioso central. Para que tengan relevancia, hay un diagnóstico que es por número de lesiones y tamaño. Después eso también lo pueden ver ustedes y demás, pero básicamente ustedes me pueden decir que uno de ustedes probablemente tenga una mancha café con leche. Ese es el nombre, mancha café con leche, una mácula parda de unos 2 o 3 centímetros, un borde bastante definido. Pero una o dos aisladas en la población general es muy común. El tema es tener más de 10, más de 15, ir adquiriéndolas en la primera infancia, entonces es otra la trascendencia. El vitiligo, como antes dijimos, el vitiligo es una enfermedad inmunomediada, donde justamente es una mácula acrómica. El melanocito ustedes lo ubicarán estructuralmente, y si no les recuerdo, se ubica en la epidermis, en la basal de la epidermis. Les dije que era como un tapial de epidermis. La basal de la epidermis tiene todos queratinocitos ordenaditos, y cada tantos queratinocitos hay unos melanocitos. El melanocito que está destruido, inmunomediado, es lo que va a manifestar el paciente, entre otras situaciones, el vitiligo. Ustedes observen la foto, que eso es lo lindo de la foto, a veces, o sea, ustedes tenés un ratito, y entonces vamos a encontrar en esta imagen, hay algo, digamos, una situación que puede ocurrir también, y quizás alguno de ustedes lo ha tenido, porque son un montón de alumnos, entonces, que se llama halo negro.
Entonces, el paciente, porque es un paciente que es un fototipo 3, paciente de una piel clara, ya tiene un cabello oscuro, tiene otros nevos, lunares serían, ¿no? Nevos. Nevos es un tumor formado por la proliferación de melanocitos, que también nosotros seguro que tenemos lunares, tenemos nevos, pero bueno, la entidad inmunomediada del vitiligo puede ocurrir que, teniendo no vitiligo, el paciente puede hacer alonevo. O sea, es como un mini vitiligo. El vitiligo se instala o la destrucción del melanocito busca localizarse en la periferia del nevo. Entonces el nevo lo empiezo a observar cada vez más pequeño, hasta que se reemplaza totalmente por la mácula acrómica. ¿Tiene importancia? Tiene importancia porque tengo que ver bien que el alonevo sea bien ordenadito. O sea, que el centro sea mi lunar. Si el nevo queda excéntrico y el pigmento o el alonevo no es bien regular, tengan consideración que pueden estar frente a un melanoma. Entonces la situación cambia drásticamente. ¿Estamos? Yo sé que el alonevo sea ordenadito como acá, nos deja tranquilos. Tengo que verlo nomás. Ahora, si el pigmento está excéntrico, no está bien centrado, puedo estar frente a un melanoma. Por lo tanto, en la primera situación yo lo controlo al paciente, y en la segunda sugiero o indico exéresis, remoción de la lesión. Entonces, la remoción de una lesión pigmentaria, donde yo toda la lesión la voy a considerar pigmentaria, debo solicitar una exéresis total. Biopsia escisional. Una anestesia intradérmica, se hace un corte en profundidad hasta dermis profunda y se sutura. En esta rotación van a ver justamente, y espero que puedan tener un buen repaso de lo que son las lesiones de la paciente lúpica. Lo típico es que sea mujer, pero no es exclusivo de la mujer. De hecho, los varones a veces hacen lupus más graves. Bueno, el lupus, el eritema malar en alas de mariposa, es uno de los criterios clínicos para diagnóstico. Así que bueno, es interesante que siempre cuando estudien el eritema malar lo diagnostiquen diagnóstico diferencial con el eritema de la rosácea. A veces uno hace hincapié en eso porque son distintas las situaciones que lo detonan y distinto el tiempo de duración. ¿Estamos? Bueno. Si alguno tiene una pregunta, lo puede realizar, no hay ningún problema. Acá la doctora pone algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos. Hay un montón de otras máculas, hay un montón de otras máculas. Pero bueno, a modo de ejemplo vemos pardas, acrómicas y vasculares por vasodilatación. La pápula. Vamos a una lesión que ya es sobrelevada, sólida, pequeñita, menor a 5 milímetros. Es superficial, puede justamente habitualmente evolucionar sin cicatriz, salvo una excepción. Las verrugas planas son una forma de expresión clínica de una infección por HPV. El HPV es repolimorfo clínicamente, no es nomás la verruga genital. Entonces el HPV tiene un montón de serotipos, hay algunos que son genitales y hay algunos que son oncogénicos. Entonces ustedes, es interesante que tengan noción de esa variedad de tipos oncogénicos, que también hoy en día los tratan de cubrir con una vacuna, que se les da a los nenitos, a los pequeños de 11, 12 años. Pero bueno, en pápula, color piel, la verruga plana está dentro de lo que podemos encontrar en un paciente de entre 15 y 20 años, de gente joven. Esta situación es distinta. Fíjense que las pápulas acá están en las plantas, también pudieran estar en las palmas de las manos, y son pardas, cobrizas. Es una situación que debe hacernos orientar y obligar al diagnóstico presuntivo de una sífilis secundaria. Otra pápula que se llama líquen plano, puede ser una pápula más violácea, que tiene una localización bastante exquisita, en la localización flexural, simétrica, tiene también múltiples causas, y es la excepción a la regla, porque el líquen plano es una entidad que las anteriores eran entidades más epidérmicas, propiamente dichas. Mientras que el líquen plano es más dermoepidérmica, es una enfermedad de la unión dermoepidérmica. Entonces hay toda una serie de consecuencias por caída de pigmento, de células apoptóticas,
de la epidermis te caen a la dermis. Entonces se reacciona toda la dermis. Y todo ese proceso inflamatorio deja cicatrices, deja manchas. Entonces es digamos, la excepción a la regla de decir las pápulas no dejan cicatriz. En este caso el líquen plano te deja cicatriz pigmentada. Por ahí eso es interesante saberlo en realidad, ¿por qué? Por la demanda del paciente, porque a veces el paciente en dermato, a veces como el paciente ve lo que tiene, distinto a un hígado graso, el paciente no ve cómo está de esteatóxico el hígado. En dermato el paciente se observa y se ve, entonces a veces demanda y tienen que tener una noción, ¿no? Entonces, ¿me va a dejar cicatriz? ¿Me va a quedar cicatriz? A veces son preguntas muy, digamos, pueden ser habituales. Bueno, la placa sería lo que es cuando las pápulas, que son lesiones puntiformes, pequeñas, se agminan, se unen y dan una lesión más grande. Entonces es una placa es una lesión mayor a 1 centímetro, superficial, y dentro de las placas más comunes que podemos ver, la psoriasis es una placa absolutamente inflamatoria. La placa de la psoriasis es una placa que es eritematosa, subida, un eritema subido, asalmonado. Tienen una proliferación vascular en la dermis, todos los vasos llegan hasta la epidermis no es vascularizada. Por eso cuando se rompía la epidermis, la primera foto, veían todo un tejido granulante, porque queda como la dermis desnuda. Pero la epidermis en sí no tiene vasculatura. La psoriasis tiene como una ramificación de los vasos, una proliferación vascular, tan congestivos, y entonces la piel está francamente eritematosa. E induce una, justamente, regeneración celular acelerada, de todo lo que es el recambio celular de la epidermis. Entonces es una placa eritematosa, escamosa, bueno, y con ciertas características que también busca a veces hasta sobrelevarse, que a veces hasta es un punto de búsqueda, justamente de buscar esa sobrelevación de la placa. La psoriasis es una enfermedad muy prevalente también en la población en general. Es una de las grandes entidades de dermato que tienen muchas asociaciones patológicas, clínicas. Por eso es una entidad que está bueno que la sepan. Es una de las que más se estudió en los últimos años desde el punto de vista del tratamiento. Ustedes van a encontrarse con una reumatología que también va a estar también bastante visitada, quizá por medicamentos o drogas biológicas, que entiendo que hay otras entidades y materias que ya las tienen, pero bueno, nosotros en dermatopsoriasis es una, ¿no? O sea, en ellas son las que más desarrollo de medicamentos y demás en los últimos años ha tenido. La urticaria sería una forma de pápula edematosa que cuando agmina forma la placa. La urticaria asusta, la urticaria genera una movilización, la urticaria los manda a los pacientes a las guardias, así que seguramente cuando empiecen a trabajar en guardias van a ver urticarias. Probablemente alguno de ustedes tenga urticaria. La erisipela es el prototipo de una placa eritematosa, con todos los signos de la flogosis, que bien a esta altura tienen que saberlo. Es una placa que habitualmente el paciente va a tener fiebre. Si no tiene fiebre, no va a tener erisipela. Así que bueno, lo digo porque a veces hay entidades que parecen erisipela, parecen celulitis y no lo son. Y le damos antibióticos y no mejoran. Se llama paniculitis esclerosante y lo vamos a ver más adelante. La erisipela sí tiene un riesgo justamente por la propia, digamos, la infección, la localización y demás. Bueno, vegetación. Es una sobrelevación producida por el crecimiento de las papilas dérmicas, por ejemplo el condiloma acuminado. Cuando se agrega queratosis, el aumento de la capa córnea se denomina verrugosidad, verruga vulgar. Bueno, acá el ejemplo está lindo porque acá me pone cómo es la unión de la epidermis con la dermis. La unión de la epidermis con la dermis es ondulada. ¿Por qué? Porque la dermis nutre a la epidermis, y si yo entonces aumento la superficie de extensión, si le genero ondas. Ahora, si la epidermis tiene un agente infeccioso que induce a través de reacciones que genere más sitios de unión, está lo que se llama papilomatosis. O sea, esas papilas están mucho más prominentes, tortuosas, dilatadas,
y junto con las papilas nutre, llega sangre. Y la epidermis extensa de todo eso crece. En consecuencia, tenemos un fenómeno infeccioso que genera la vegetación. Según la localización, podemos tener condilomas acuminados o podemos tener las verrugas vulgares. La verruga vulgar, que sabemos entonces que son muy comunes, también tienen predilección por zonas acrales o de extensión, como rodillas, codos. Los condilomas acuminados, justamente debemos considerar que desde ya son de transmisión sexual. El tubérculo. Nos vamos entonces a una lesión que es dérmica. Dejamos la epidermis y vamos a la dermis. El tubérculo es una lesión sólida, sobrelevada, localizada en dermis mayor a 0,5. No resuelve en forma espontánea todo lo que está por debajo, la membrana basal habitualmente deja cicatriz. Dentro de lo que tenemos atrofia, discromías. El más común, el tubérculo agudo más común, que lo van a encontrar en guardia también, y capaz que alguno de ustedes ya lo ha tenido, es el forúnculo. Está filostrepto, el grupo de la espidermitis. Esto en realidad es interesante tratarlo porque sabemos que si no entramos en una situación de recidivas, de infecciones, de contagios entre familias y demás, ¿no? Y ahí tocamos algo mencionamos lo que sería un Staphylococcus meticilino resistente. Muy importante. El otro día, ¿saben qué? Quizás era una cuestión más por una cuestión del momento, de la atención y demás, pero en el examen no nos podía coordinar las siglas, ¿no? ¿Qué significaba la sigla? Bueno, en el caso del tubérculo crónico. El tubérculo crónico es una entidad justamente que se ubica en dermis y que tiene una evolución mucho más silente y más prolongada en el tiempo. Una de las causas del tubérculo crónico es la lepra. No solamente manchas, también da tubérculos. Esta cara está toda infiltrada. Es una enfermedad infiltrativa la lepra. No vamos a tener justamente, no vamos a tener mucho, ¿qué iba a decir? Mucho granuloma, justamente. Acá tenemos infiltración de la dermis y de todas las estructuras anexiales. Y reemplazan celularidad normal, anexos. Entonces tenemos ausencia justamente de las cejas y una infiltración de todos los lóbulos y los tejidos. Quedan esas características facies leoninas. En este caso también tenemos infiltración del lóbulo de oreja. Y después vamos al nódulo. El nódulo sería, vamos más abajo, nos vamos a hipodermis. El nódulo es una lesión sólida, sobrelevada, mucho más palpable que visible y que remeda a lo que es un proceso panicular. El ejemplo más común es la paniculitis, el eritema nudoso o nodoso. Quizás acá las vemos porque tiene eritema supradyacente, pero podemos decir que probablemente tengamos mucha semiología en la palpación. El eritema nodoso decimos que es justamente una entidad también de tipo alérgica, pero que no podemos determinarla clínicamente, podemos sospecharla. Pero es de muy buena práctica que un eritema nodoso se analice. Acá tenemos otro motivo para hacer una biopsia, tener una paniculitis. El tejido adiposo tenemos que considerar, tenemos que ser certeros en el diagnóstico y decir dónde está el proceso inflamatorio. En el tejido adiposo, en el septo fibrovascular, si tiene o no vasculitis. Entonces hay unas causas muy extensas, hay infecciones que también pueden dar justamente este tipo de lesiones. O sea que es indicación de biopsia. El eritema nodoso leproso sería una variedad de eritema nodoso, pero que excede la localización típica. Significa, va más allá de lo que sería el área pretibial o las piernas. Y el goma, justamente, sería un tubérculo crónico que tiende a reblandecer, a evacuar su contenido y a justamente curar con cicatriz, que sería típico de una sífilis terciaria. Otro tipo de tubérculo crónico, justamente, que tiene una distribución de tipo que decimos nosotros linfangítica,
es el que es producido justamente, o el que genera la enfermedad que es la esporotricosis. Por último tenemos en las lesiones elementales a los tumores. Toda aquella lesión que tiende a crecer de manera indefinida es un tumor. Puede ser benigno o maligno según la celularidad que lo constituye. Un tumor maligno será aquel que tenga un potencial de infiltrar y invadir los vasos y metastizar, mientras que el benigno solamente va a ocupar un espacio. A veces los benignos tienen un comportamiento infiltrativo, recidivan, si no son bien resueltos, extirpados en su totalidad. Un ejemplo es el quiste epidérmico. Si un quiste epidérmico que tiene una consistencia y demás muy característica, no viene al caso, pero si un quiste propone uno la exéresis y uno deja restos de cápsula en el interior de la dermis, probablemente luego ese tumor pueda llegar a reconstituirse. Esta lesión es francamente tumoral, vegetante, habitualmente tienen un crecimiento bastante rápido, pero estamos hablando de este tamaño de tumor, probablemente 8 o 10 meses, no es que se formó en un mes. En un mes podría ser un queratoacantoma, ¿sí? Podría ser. Pero en 8 o 10 meses es un carcinoma espinocelular, tipo queratoacantoma, Pero eso es una clasificación clínica que no viene al caso. El carcinoma espinocelular es el segundo en frecuencia. A ver si está el otro. Ah, no está el otro. El más frecuente, el vasocelular. A modo así rápido, el vasocelular se produce porque la célula de la basal de la epidermis del tapial está atípica. Cambia en su forma de crecer y se constituye en un tumor, con ciertas características clínicas e histológicas. Un poquito más arriba del tapial, de la pared, el queratinocito está más diferenciado. Ahí arriba, en una o dos capitas arriba de la basal, se desarrolla el espino celular. Y ahí crece, primero en epidermis, in situ, y después infiltra. Pero básicamente podemos decir, ¿son tumores queratinocíticos? Claro que sí. En contrapartida, el tumor que deriva del melanocito, tumor malo del melanocito. ¿Cómo es el nombre del tumor que deriva del melanocito? ¿Y es agresivo o es digamos, con riesgo, con una agresividad distinta? ¿Algunos se acuerdan? El melanoma, muy bien. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, a partir de la celularidad de la epidermis, todas las estructuras que pueden dar tumores. El más frecuente es el vasocelular, después viene el espinocelular. Estamos con el melanoma también, por supuesto. Se encuentra melanoma, no es para nada raro, y uno desde acá, desde el trabajo, trata de pesquisarlos y verdaderamente de llegar temprano con el melanoma. Cambia drásticamente el pronóstico de nuestro paciente si encontramos un melanoma fino versus si encontramos un melanoma grueso. Bueno, en estos casos priva las biopsias. Nosotros diagnosticamos tumores por biopsias. Clasificamos tumores por biopsias con los patólogos y desde allí proponemos tratamientos. Bueno, después tenemos no era la última, me faltaba la contenido líquido. Lesión elemental de contenido líquido pequeña, que en este caso es multitabicada y pequeñita, menor a 5 milímetros, las vesículas. El prototipo de la enfermedad vesicular eruptiva viral es la varicela, el virus herpes, justamente de la varicela, que va a típicamente comprometer a pacientes más pediátricos también. Cuando el virus herpes justamente de la varicela, el herpes simple de la varicela, queda justamente de forma latente en el ganglio sensitivo autonómico, luego de un tiempo, de un periodo, de unos años, puede reactivarse la infección y ya no va a tener una expresión de vesículas, por ejemplo, extensas, diseminadas, que pican, que se forman costras, que a veces se impetiginizan, algunas son necróticas, sino que va a tener una distribución francamente dermatomérica, remedando la inervación del nervio que está transcurriendo el zóster.
La característica del zóster es que tiene un prodromo, eso después lo vamos a ver en la clase, que orienta muchísimo al diagnóstico. Es muy probable que el día que ustedes vean un zóster ya lo sospechen desde el consultorio, desde el escritorio. Después lo vamos a revisar al paciente, pero primero vamos a tener que hacer una anamnesis. Así que probablemente es una entidad que va a tener un diagnóstico presuntivo alto antes de revisarlo. El otro extremo de la vesícula, en este caso la vesícula se forma por un efecto citopático viral, que es que la célula es como que genera un edema celular del queratinocito, porque está infectada por el virus. Acá hay un edema, pero es más intercelular, porque la reacción está toda en interqueratinocitos. Y reacciona a la dermis con toda esa vasodilatación, inflamación locorregional. Y habitualmente el eczema responde a un montón de estímulos. Pero aquí podemos decir que puede ser un eczema de contacto, quizá por la utilización de algún, por ejemplo, de algún reloj, de alguna pulsera, con un contactante que induzca la inflamación, ¿verdad? Son dos formas de expresar vesículas. Entonces yo ya tengo enfermedades que a través de la lesión elemental puedo ir definiendo cómo es que se forma la vesícula, ¿verdad? Me ayuda para pensar y razonar la enfermedad. Después tenemos una lesión de contenido líquido, pero es más grande. Es unilocular, o sea, tiene una sola cavidad, y es mayor a 0,5 centímetros. Es la ampolla. Por ejemplo, del pénfigo, habitualmente una ampolla del pénfigo, lo vamos a ver más como la foto al principio, porque el pénfigo tiene una piel muy frágil y con una tendencia a, digamos, desprenderse la epidermis. Entonces vamos a ver la erosión. El pénfigoide ampollar, tenemos entonces una entidad que sobre una placa edematosas, eritematosa, también un poco edematosa, vemos la ampolla que habitualmente son más intactas. La farmacodermia, grave, muy grave, máculas purpúricas, hemorrágicas, con una necrosis de la epidermis inminente, que si yo les puedo decir, tomamos una torunda de algodón, una gasita y hacemos el Nikolsky buscando en una prominencia ósea, por ejemplo en la región escapular, o en la clavícula, mejor dicho, en la zona del hombro, vamos a inducir el despegamiento de necrosis epidérmica tóxica, acantólisis, ruptura de las uniones de los queratinocitos. Grave, muy grave, falla multiorgánica, inminente. Se tratan como grandes quemados y con todo un tratamiento antiinflamatorio principalmente para frenar todo ese proceso que evoluciona muy rápido. Bueno, y si vamos al contenido líquido, porque las anteriores tenían un contenido más seroso, tanto el pénfigoide como la varicela. El zóster también, al principio es líquido seroso, amarillito, ¿verdad? Bien. Vamos a una cavidad de contenido purulento. Entonces estoy hablando de la pústula. ¿Qué entidad tiene pústulas? Que es re frecuente. ¿Qué les parece? Las pústulas las podemos encontrar en una entidad, vean que acá ponemos la doctora foliculares y no foliculares. Hay entidades que comprometen el aparato pilosebáceo, como dijimos antes, y el acné es una de ellas. Entonces, una foliculitis por estafilococo, foliculitis en la región de la barba, que suele ser justamente de amplia extensión. Una psoriasis pustulosa, es una variedad clínica grave de psoriasis, la psoriasis pustulosa. No solamente son placas eritemato-escamosas, se te puede complicar el paciente con psoriasis. Ya vimos que se puede, digamos, complicar con una eritrodermia y con una psoriasis pustulosa. Acá les agregaría, por ejemplo, así viendo en grandes rasgos, farmacodermias. Una de las drogas que generan reacciones acneiformes severas y extensas sobre base eritematosa, edematosa, por ejemplo, son las quimioterapias. Hoy en día es como es tan prevalente también la enfermedad, tengamos en cuenta eso, que podemos encontrarnos pústulas. Que en una farmacodermia, para diferenciarla de esta, son estériles. Entonces,
La diferencia es cuál es. Y en una yo la voy a tratar con antibiótico. Y en otra quizás, si es farmacodermia, trataré con medidas antiinflamatorias. Corticoides tópicos. Después tenemos la queratosis, que sería como que la capa córnea está engrosada. En las palmas y en las plantas hablamos de queratodermia, ¿sí? La queratodermia es una entidad que justamente obedece a múltiples causas. Por ejemplo, para que ustedes sepan, la micosis, el intertrigo, vieron que es el pie de atleta, los hongos en los pies superficiales, pueden devenir en una queratodermia. La psoriasis de localización palmoplantar, que es tan, digamos, dañina porque genera mucha implicancia en la calidad de vida. Todo lo que es palmoplantar, habitualmente la piel gruesa se fisura, entonces impide todo lo que es lo cotidiano, el trabajo manual, entonces genera mucho dolor e incapacidad. Pero hay otra entidad que también justamente se manifiesta por una queratodermia. A mi entender, la queratodermia que vemos en esta entidad es más puntiforme y se llama hidroarsenicismo crónico regional y endémico, que es una entidad que ustedes ya tienen una noción también a esta altura de la carrera y que tiene la queratodermia punctata, entre otras lesiones en piel. La escama es una, digamos, acúmulo normal de sustancia córnea en forma de escama visible. Una de las escamas es una entidad propiamente justamente genética, donde tenemos una piel que tiende a estar mucho más justamente serótica, o sea, con cerosis, una piel seca, escamosa. En zonas particulares esa piel seca se puede fisurar y rápidamente quizás uno de los riesgos de la ruptura de barrera es que se sobreinfecte. Otra forma de ver la ictiosis es buscarla ¿dónde? En las piernas. Cualquiera de nosotros, quizás si no usamos asiduamente cremas, a esta altura del año o en unos 10 días, que vamos a tener más frío que ahora, vamos a tener las piernas mucho más secas. Y ahí las podemos encontrar, esas escamas de la ictiosis. Esta escama es del lupus discoide crónico. Un LED en realidad es una forma clínica de justamente de la enfermedad del lupus. En realidad la entidad o el concepto se llama lupus cutáneo. Puede ser agudo, subagudo, crónico. La forma crónica da una lesión elemental que, bueno, tiene una escama que suele ser muy adherida. Mientras que el agudo, que fue el que vimos al principio en las maculares, es una lesión macular, sin escama. Las lesiones discoides también crónicas están dentro del diagnóstico del lupus sistémico. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, voy a avanzar con la escama. Y después ustedes me van a tratar de sugerir a ver cuál sería la forma de que quieren que hagamos esto un poco más dinámico. Solo hoy es un poco más tedioso porque esto es muy así de una por una y demás, pero después vamos a tratar de que sea algo un poco más llevadero. Sobre todo por su tiempo y por el buen desempeño de todos. Escama. La escama sería la escama secundaria, por ejemplo, un proceso inflamatorio de la piel de cualquier causa. Bien. Una escama de un eczema crónico. El eczema, en principio, es vesicular, como les dije antes. Puede ser por reacciones de contacto, principalmente de algún agente contactante. Pero claro, secundariamente se va a formar una costra sobre la vesícula y después tiende a formarse las escamas. Nuevamente en palmos plantas, las escamas se agrietan, fisuran. Dermatitis de contacto, de las manos, motivos de consultas muy frecuentes en las épocas de pandemia, exceso de agua, de jabón, de lavandina, de alcohol. La costra. Cuando la secreción de la piel, sea cual sea el motivo o el origen que se produzca, se deseca, se forma una costra. Según lo que se seque, la costra va a ser de características meliséricas,
meliséricas, haciendo referencia a parecido a una miel, por lo amarillento, brilloso. Dentro de las causas más importantes, el impétigo es el primer puesto. ¿Quién genera impétigo? ¿Qué agente infeccioso? Los de la piel, profe, el Streptococcus pyogenes. Bien, Streptococcus pyogenes, ¿algún otro más? ¿Algún otro agente, digo? El Staphylococcus. El Staphylococcus, correctísimo. Es interesante conocer que las costras meliséricas, quizás, por ejemplo, en una varicela, el paciente va a empezar con vesículas, o en un zóster va a empezar con vesículas. Pero después de 3, 4 días, probablemente las costras empiecen a tornarse mucho más brillosas y amarillentas. Entonces ya le decimos al paciente, le damos en todo caso a un zóster, le damos mupirocina, porque yo ya voy a cubrir esa casi muy probable impetiginización. El impétigo es una entidad que tiene una también distribución bastante ávida por los orificios. Vieron que cuando se decoloniza a una paciente con Staphylococcus, le pedimos que se coloque la mupirocina intranasal. Y todo lo que es periorificial, oral también. Nuevamente observan la imagen y esta paciente tiene lesiones satélites. El impétigo contagia. El impétigo contagia. Es una de las enfermedades más bien, o infecciones más estivales. Son más de verano y más de los infantes también. Después la escara, que es un tejido necrótico que tiende a justamente a ser eliminado, y típicamente las escaras van a tener un surco que la delimita de la piel, de la piel sana, y un tejido necrótico que habitualmente se va a formar por un área de hiperpresión. Entonces, escaras necróticas vemos en reposos prolongados, en pacientes hospitalarios, en sitios de prominencia ósea. Con todo un riesgo, porque si tengo un paciente institucionalizado con una internación prolongada y me agrega una escara, es un problema, porque es una puerta de entrada para infección. Fíjense, una escara sacra en un paciente con un uso de, justamente, de pañales y una humedad constante, es una infección segura. Son infecciones graves a partir de allí, de las escaras. Después tenemos toda la variedad de soluciones de continuidad. También, según la profundidad de la solución de continuidad, podemos hablar de la fisura o grieta, de la erosión, de la ulceración o escoriación. La fisura o grieta es una herida lineal de la piel, superficial o profunda, con o sin pérdida de la sustancia. La psoriasis plantar, ¿ven? Es como que también, como la eritrodermia, las queratodermias se ven todas parecidas, pero la psoriasis va siempre a tener ese eritema subyacente. Y a veces la psoriasis, que tenemos que revisar todo el pie, en lo lateral del pie, es como que en la región lateral del pie te va a remedar lo mismo. Entonces vos acá en el borde le vas a ver todo el eritema con la escama gruesa. Bien. No mencioné de la artritis psoriásica, que ahí también van a mencionarlo con los reumatos. La psoriasis puede tener psoriasis en piel o psoriasis en articulaciones. ¿Pueden estar separadas? Sí. Es muy raro que tengamos solo artritis sin piel. ¿Estamos? Es muy común que tengamos piel sin artritis, pero pueden estar juntas. Así que siempre que vemos un paciente con psoriasis, tenemos que hacer la anamnesis de si hay componente de artritis. Erosión. Pérdida de sustancia superficial que no deja cicatriz, respeta la zona de la membrana basal. Bien. Pérdida de sustancia superficial que no deja cicatriz, respeta la zona de la membrana basal. Erosiones secundarias, el estrechamiento de lesiones de contenido líquido. Una de las erosiones que justamente podemos encontrar con estas características es la inducida por el treponema pallidum, que genera el chancro sifilítico, que da la enfermedad de la sífilis primaria. Tiene una característica semiológica muy particular. Si el paciente no lo percibe y no se da cuenta, probablemente su chancro se cure solo, va a estar un par de semanas. Tiene unas características, digamos, de asociar a esa lesión lo que sería la cuestión de la adenopatía, haciendo el complejo ganglionar primario. Bien.
Bueno, y eso ya lo vamos a especificar un poco más cuando demos ETS, pronto. ¿Es frecuente? Sí, claro que sí. ¿Es determinado grupo etario? No, no respeta grupo etario. ¿Y se ve en el público y privado? Sí. Muy bien. ¿Se cura el chancro? Obvio, se cura. Dentro de las erosiones, tenemos justamente al que dije al principio, la primera foto, pénfigo vulgar. No veo la ampolla, es una enfermedad ampollar, pero porque está tan frágil la piel, lo único que veo son erosiones. Y la piel reacciona a trauma. Entonces la estimulo y se rompe. Veo erosiones. Dentro de la boca es un sitio que el pénfigo vulgar puede ser la carta de presentación. Significa, puede ser la primera manifestación de la enfermedad. El paciente que tenga una mucositis extensa, erosiva, que genera halitosis, incapacidad de hablar, de deglutir, entonces con un fuerte impacto en la calidad de vida de mi paciente, podemos estar frente a un pénfigo vulgar. Una enfermedad de cierta gravedad. En la era precorticoidea era de cierta mortalidad, de alta mortalidad. Ya ahora reduce eso, porque hay tratamiento. Después ponemos al paciente en riesgo porque le damos corticoides y lo inmunosuprimimos y después se infecta y se complica por otro lado. Pero bueno, por lo menos la enfermedad actualmente se controla. Ya hasta biológicos hay también para pénfigo vulgar. No es tan frecuente. Probablemente cuando vean un pénfigo vulgar van a aprender mucho porque son muy expresivos los pacientes. Por la clínica, ¿no? Ulceración. La ulceración es aguda, profunda y atraviesa la membrana basal, por lo tanto deja cicatriz. La úlcera se denomina así cuando la lesión se hace crónica. Es una lesión que tiene la profundización, más allá de la membrana basal. Hay un montón de causas de úlceras en dermato. Algunas se estudian de manera estricta con anatomía patológica y otras no. Entonces tenemos que tener una noción de úlceras. De hecho hay una clase que por ahí uno trata de más así clínica, ¿no? Para que ustedes hagan un entrenamiento de las características y demás. Pero bueno, el dermatólogo y el médico en general habla de un borde de úlceras, habla de un fondo de úlcera. Bueno, por supuesto que la medición en tamaño, en extensión, sirve un montón para el control de mi paciente y de la integridad de la piel periférica. Una úlcera no vamos a dejar de revisarla sin evaluar la integridad también del pie, la región interdigital, justamente con la posibilidad de que haya alguna puerta de entrada o focos. Todo lo que está en la pierna desde el punto de vista dermatológico y médico-clínico va a tener mucho mejor resultado si reducimos el edema. Entonces, si yo tengo insuficiencia venosa, tendré que ver de qué forma puedo mejorar esta situación de edema crónico, ya sea con todo lo que ustedes saben, ya sea medicación vía oral, con medidas de descanso, un reposo adecuado. Pero la úlcera venosa es una de esas que también las diagnosticamos desde aquí, desde el escritorio. No vamos habitualmente a tener que solicitar una biopsia de una úlcera venosa. No la vamos a indicar. Son pacientes que tienen una congestión venosa pasiva, crónica, y verdaderamente le agregamos mucho más riesgo de sangrado. Una de las preguntas del examen era entonces si un paciente tenía una quemadura crónica en la pierna, que es una situación muy común. Me quemé de cuando era chiquito y tiene paciente de 53 años. Y sobre esa lesión cicatrizal de una quemadura, una cicatriz por lesión térmica, el paciente empieza con una lesión que tiende a crecer pero rápidamente se lastima y no sana. Si crece y se ulcera y sigue creciendo y sigue ulcerado y no cura, no sana, la situación es otra. Yo les estoy haciendo pensar que tienen que considerar que hay tumores ulcerados, tumores malos, sobre una cicatriz crónica. ¿Cuál sería el tumor que puede desarrollarse? Por los conceptos que ustedes tienen. ¿Qué les parece?
Bueno, yo se los digo después, total, cuando veamos tumores lo repasamos juntos. Sería un carcinoma espinocelular, ¿sí? Sumados a otras situaciones que pueden favorecer su desarrollo, el carcinoma espinocelular va a poder instalarse en ese sitio. Entonces ahí les digo, miren, no es que nunca se va a biopsiar una úlcera. Una úlcera, si es nueva y si tiene esta característica, como antes dije, vamos a tener que biopsiarla. Si no, no vamos a llegar al diagnóstico. Otra forma de úlcera es la neuropática. No son caprichos, digamos, son exquisitas en su forma de ubicación. Área de hiperpresión, collarete hiperqueratósico, son profundas, tienen habitualmente lesiones por bolsillo, son extensas, grandes. En áreas hipoestésicas o anestésicas se forma una úlcera neuropática. Dentro de las principales causas de las úlceras neuropáticas, la diabetes en nuestro medio, la lepra. El etilismo crónico también sería otra causa. Tampoco las voy a biopsiar. Y si yo clínicamente ya la veo. O sea, la clínica acá es dominante. Tengo que saber revisarlo al paciente. Acá voy a hacer más hincapié, bueno, lo mismo, intertrigos, integridad de la piel en general, búsqueda de pulsos, sensibilidad de la piel, que ya va a estar alterada, objetivable, a la vista nomás. La cuestión de los trastornos tróficos del vello, de la temperatura de la piel en la pierna. Y siempre que veo un miembro, voy a buscar el otro miembro. Tengo que hacer un examen comparativo. Escoriación. La escoriación sería una lesión que se produce por una erosión superficial de la epidermis, que puede ser lineal o puntiforme, y se produce por el rascado. O sea, por el rascado se producen lesiones de distintos tipos de formas y tamaños. Atrofia es la piel que está adelgazada. Toda la estructura de la piel está adelgazada, y una de las principales causas de atrofia tenemos la atrofia tril. A un abuelito nuestro le podemos ver la zona del antebrazo, cara anterior del antebrazo, y ahí es donde le vamos a encontrar esa atrofia característica. La cicatriz es otra lesión elemental. La esclerosis. Esta es una entidad donde tenemos que tener en cuenta que hace referencia a una entidad que compromete la dermis. Vieron que les dije que había una capa que era fibrilar. La fibra es la de colágeno, ¿no? Hay fibras elásticas, pero la principal, la que es más gruesa y nos da resistencia y flexibilidad, es el colágeno. La esclerosis hace referencia a una entidad donde compromete el colágeno, compromete la dermis. Se inflama la dermis y también reemplaza estructuras, desplaza y lleva junto todo. Infiltra, si se quiere. Fíjense, hablo de términos infiltrantes, reemplazando